emocionante porque cuando llego al taller me doy cuenta que efectivamente como que nos encontramos Latinoamérica, por decirlo de alguna forma acá, estamos reunidas personas de diferentes países con diferentes puntos de vista acerca del teatro, acerca de la escritura del teatro, de la puesta en escena. Es más como un diálogo, una conversación, que un taller así como estricto, unidireccional, sino que es más como una apertura a otras ideas y eso enriquece muchísimo lo que uno piensa y creo que de alguna forma uno también como que aporta algo a las personas que vienen al taller. Al principio pensaba dramaturgia, texto, ¿no? Literatura. Sí. Y en qué punto eso no sé, capaz que no lo tengo muy claro, por eso lo pregunto. Esto de la puesta en escena también es dramaturgia, ¿no? Que cuando hablamos de dramaturgia, de lo que tendremos que estar hablando es de la construcción de una estructura que representa una plataforma comunicante para un espectador. Y esa plataforma muchas veces es el lenguaje escrito, tradicionalmente es el lenguaje escrito, sobre todo en términos del concepto dramaturgia, pero también es lenguaje escénico, también es lenguaje actoral, también es lenguaje lumínico. En los cursos hoy por hoy, en un curso de actuación o en un curso de diseño de vestuario, es necesario hablar de dramaturgia porque lo que implica una dramaturgia es una concepción de un contenido en un espacio-tiempo determinado. Y las plataformas de lenguaje para plantear eso son diversas. Una de ellas es el lenguaje escrito. Hay un teatro que se basa en ese lenguaje escrito para girar alrededor de él, pero hay otro, cada vez más potente y más común, que se baja en códigos escénicos para girar en torno a ellos. Y el lenguaje escrito es uno de los elementos que gira en torno a ellos y que lo facilita nada más. Acabas de decir la dramaturgia como concepción de un contenido en un espacio-tiempo determinado. Es como una especie de definición. ¿Es una especie de definición? ¿Es una definición que vos usás? Te diré que sí. Ahora, junto a eso te digo que creo que no vale la pena, sobre todo en procesos creativos, preocuparse por las definiciones. El universo teórico es uno que nos sirve tener ahí. ¿Cómo registrarlo también? Sí. Yo lo pondré así. Es decir, la asociación que estoy haciendo para construir esa definición no es que la use, es un poco que la dije ahora, que la construyo sobre lo que vamos diciendo, pero lo que estoy pensando para hablar de dramaturgia es en la cualidad de las artes escénicas a propósito de que lo que vemos tiene una duración específica en un espacio-tiempo determinado. Pasan muchas cosas y se movilizan otras formas de creación. Creo que por ahí cuando uno está en su lugar y no tenés la posibilidad de ver qué pasa en otro lado, es como que uno se queda siempre más o menos con lo mismo, digamos. Entonces venir acá y ver qué pasa acá, qué pasa allá, las salas, la gente, los grupos, cómo se manejan es muy rico, digamos. Y bueno, y esto de que David también venga de otro lado y que tenga la formación que tiene y que todos también tengamos más o menos la misma edad y que veamos cómo se mueve en cada lado, está buenísimo. A veces cuando hacemos análisis de obras decimos que la anécdota está en un primer nivel de lectura. No, aunque si nos ponemos exteriores podríamos decir, no, la anécdota es un siguiente, por no usar números, es un siguiente nivel de lectura y lo que está en la superficie es solamente lo sensorial, es lo visual. Los primeros niveles de lectura, acuérdense que es los primeros grandes signos para abrir sistema son los primeros niveles de lectura. Cuando se abre el telón, nosotros en los primeros 10 segundos, generalmente antes incluso de que empiecen a hablar, ya estamos diciendo, esta obra va por acá. Todo eso son puros primeros niveles de lectura que empiezan que ya es semiótica desde ahí, que empiezan a mandar mensajes hacia este teatro va a ir por acá, por acá, por acá, por acá, y tenemos nosotros que poder controlar eso cuando hagamos una puesta en escena o incluso desde el texto. Lo que yo trato de comunicarles es que una obra tiene muchos más sistemas, además que sobre todo el teatro contemporáneo es un universo semiótico tan complejo que por supuesto que incluye acción, lenguaje, situación, pero también mucho más y también es indispensable tomar en cuenta la imagen y el uso del lenguaje, y que dentro del lenguaje hay N.000 variantes que también pueden favorecer ahí. Y hay mucha información, nos está brindando mucha información. Hay algo bien concreto con lo que estamos trabajando, que es su manera de, no sé si decirle producir, pero de trabajar con la dramaturgia.
Y bueno, mucha información, mucho intercambio de conocimientos de obras de teatro, materiales, ejemplificaciones. Vas conociendo más a los compañeros con los que estás transitando esto y ves más o menos sus estilos, qué es lo que piensan acerca del teatro y el teatro contemporáneo, posmoderno, como lo que se habla ahora, estamos hablando más ahora. Están pasando cosas, ¿no? Encuentros a veces más duraderos, los almuerzos, esas cosas, donde se profundiza más esto de, mirá en qué anda él, ¿no? A mí siempre me manejo de esta manera. Está todo bien lo académico, todo bien el aula, pero siempre por fuera se producen otras cosas con la gente con la que estás transitando que también es valioso. Una idea fundamental que estamos trabajando acá es la operación de los sistemas, apertura y cierre de sistemas que tienen que ver con la realidad y uno lo pone en escena, y la tradición como al sistema como algo que genera un impacto o un efecto en el espectador para el que uno escribe, y es como un concepto muy claro, muy conciso, muy fuerte y muy orientador también. O sea, Clareley es un universo amplísimo de sistemas abiertos y que el teatro lo que hace es traicionar el sistema de la realidad con su mera existencia, y a la vez empezamos a operar sistemas que ya están abiertos. Y la obra empieza y hay dos tipos en escena que se acercan y se dan un beso en los labios. Estamos operando un sistema que ya está abierto, que es el que dice que esa acción implica que son pareja. Nosotros concluimos que son pareja a partir de esa acción. Con todo lo que nos ha hablado David con respecto como a la dramaturgia desde el punto de vista de él, nos hace ver cómo también la dramaturgia se puede tomar desde otro punto de vista y no desde el clásico que nosotros digamos que manejamos como el aristotélico, sin demeritar que sea muy bueno y como básico para nuestro quehacer, pero nos da como nos muestra como la otra cara de la moneda, nos muestra cómo también pueden haber como dramaturgias abiertas, cómo también existe dramaturgia en la puesta en escena, en la iluminación, bueno, en otro tipo de cosas. Entonces como que nos abre un poco la mente hacia lo que es dramaturgia pues como en este momento. Nosotros podríamos hacer dibujos a partir de formas geométricas y después eso desplazarlo a posibles estructuras dramáticas. Estas son provocaciones que uno puede hacer, casi empezar a jugarlas de manera lúdica, ¿no? Empezar a mezclarlas y después el imaginar una historia que haga ese trazo puede ser significativo. Y luego en el camino, si empezamos a jugar con esto, en el camino podemos descubrir que quizá no tienen que regresar aquí, quizá es esto. Y termina saliendo y acá se junta con esta otra que yo había hecho. Yo qué sé, pero imaginarlos gráficamente nos ayuda a un sentido estructural. Y por ahí cuando la estamos haciendo, que quizás lleguemos a un momento de atorón, regresar a este universo gráfico con el que estamos fantaseando puede ser un punto útil para desatorar el material que esté pasando, que veamos qué es lo que funciona, lo que sobra, etc. Una de las cosas principales por ahí que con David al comienzo, el lunes o el martes, hizo un ejercicio de que nosotros tiremos como las preguntas que queríamos trabajar, o sea, como que cada uno, no sé, esas incógnitas de la dramaturgia que cada uno tenía. Entonces, bueno, hicimos un par de preguntas y una de las preguntas que yo hice fue esto de qué hacer al momento que uno está escribiendo y se traba, ¿no? Y como que queda ahí que, bueno, no sé, y puse hasta acá y ahora no me sale, no sé. Y él, bueno, nos tiró muchos conceptos y ejemplos, ¿no? Eso me parece muy bueno también, de cómo, por ejemplo, estructurar una obra, esto de hacer la apertura de un sistema, de operarlo, de traicionarlo. Me parece que ese es uno de los ejercicios también que nos hizo hacer, que nos sirve mucho, digamos, a la hora de tener una obra, de saber que abrimos tal y cual sistema y cómo hacer para operar uno, traicionar el otro, que quede uno, ¿no? Y empezar a ver como las creaciones desde una globalidad o desde un punto más cerrado. Entonces es como poner un poco el ojo más, él dice como que si nos ponemos obsesivos con las cosas y empezamos a ver, y eso me parece muy bueno. Otro lugar que, por ejemplo, el teatro postdramático lo utiliza mucho para generar estructura.
Otro principio que puede ayudar mucho son estructuras musicales. La música, podríamos decir que la música es postdramática en su naturaleza. Nosotros y todos como espectadores estamos acostumbrados a esta experiencia de manera natural. Hay música que cuenta una historia a partir de la letra, por supuesto, pero mucha otra que no, y que también tenemos la capacidad de disfrutar. No tenemos la expectativa de una historia y nos abandonamos a otra experiencia sensorial que nos lleva por un viaje particular. El teatro tiene la misma capacidad, la danza también lleva navegando en ese territorio mucho tiempo. Y el teatro puede ir a ese territorio. Llevo ya un par de años en donde he estado dando talleres, sobre todo en México, algunos fuera, pero sobre todo en México, y es muy difícil encontrar uno que tenga el contexto y las oportunidades que implica aquí Labra en Montevideo, porque como está diseñado como una semana muy intensiva en donde la aspiración es que todos los que participamos, desde quien lo imparte hasta quien lo toma, estemos absolutamente metidos en lo que estamos diciendo, además de que permite que tengamos muchas horas de conversación, obliga a que el pensamiento sobre la dramaturgia y sobre el teatro naturalmente empiece a cruzar fronteras que en un taller normal por ahí no pasa, ¿no? Entonces se hace una atmósfera parecida a la de un proceso de ensayos en donde uno entra en un estado de pensamiento sobre la dramaturgia que termina siendo pues todo un privilegio poder compartir y poder guiar con gente que además, como vienen de varios países, se hace una riqueza en la conversación y un intercambio de lo que pasa en cada lugar, de lo que son los referentes, del lugar en el que cada uno de los chicos está, que no sé, que es increíble, es fantástico, la verdad. Lo que más me interesaba a mí comunicar era una posibilidad de estructura para el teatro contemporáneo, como facilitarles a ellos criterios de estructura que les sirvan en sus obras, que puedan ser tanto obras convencionales, que está perfecto, pero sobre todo estructura que les puede servir para entrar en nuevas dramaturgias, puntos distintos de partida que no son necesariamente el texto. Ese universo estructural es concretamente el que más me interesaba comunicar para que se fueran con esa herramienta y que pudiéramos tener muchos ejemplos sometidos a ese marco teórico. Yo lo que he construido es un marco teórico que permita dar estructura a ello y que al mismo tiempo sirve perfectamente, que muchos es el teatro en el que están, en el que estamos en distintos momentos, que es un teatro de ficción, de texto, de personajes. Entonces tratar de encontrar una parte estructural que pueda satisfacer ambos, son mucho más de dos opciones, pero digamos que pueda satisfacer estos dos universos
de creación desde la dramaturgia, ofrecer esas herramientas.